a la beta, nos dice cuáles son los voltajes que hay en estos nodos principales del transistor. Sí, por lo tanto, sería aquí bastante fácil el cálculo, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo empezamos? Pregunta a todos. Miren, de hecho, el propio ejercicio nos da también la corriente de 2 miliamperios. Entonces, ya con esto, repito, solamente voy a dar un breve repaso de este ejercicio. Por si alguien se me queda, lo hacemos, ¿sí? Para continuar con otro, ¿vale? Entonces, nos dan los elementos básicos: corriente, voltaje de alimentación, beta, potenciales de emisor, potenciales de colector, aclaro. Tenemos también el potencial, sí, de voltaje colector emisor, aquí en este ejercicio. ¿Qué otro tenemos? Indiferentemente de cómo esté polarizado, activa, saturación, sabemos que aquí en voltaje base emisor existe 0.7 volts. Sí, ese es, repito, voltaje base emisor. 0.7 volts. Entonces, con esos parámetros yo creo que podemos encontrar todo, ¿va? Aquí cabe notar de que tenemos dos mallas principales, malla 1 y malla 2. Recuerden, todo circuito debe generar malla para poder tener un potencial, eso por efecto del fluido de corriente en esa red o en las redes que intervienen en el circuito. Entonces, aquí, dado que ya tenemos todo eso, prácticamente podemos encontrar la resistencia del emisor. Ya tenemos voltaje. Bueno, eso es para resistencia de emisor. Para resistencia y colector, yo tengo el potencial de colector. Aclaro, ese es potencial de colector a tierra, a menos que el libro o el ejercicio nos diga algo diferente. Voltaje colector, entonces, ¿cómo sacó la resistencia y colector? Una diferencia de potencial 12 menos 7.6, ¿sí?, sobre la corriente que fluye por esa red, para que yo pueda calcular resistencia y colector. Entonces, ya tenemos dos, colector, emisor. Ahora vámonos con base. ¿Cómo calculamos base? Bueno, pues ya tenemos también el potencial de base aquí, que prácticamente es los 2.4 volts. Perdón, sí, se me olvidó de nuevo. Bueno, 2.4 volts aquí en emisor, voltaje de base, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues ya podemos sacar mediante diferencia de potencial el valor de este elemento. 12 volts, que es lo que existe en este nodo, menos el potencial que existe en este nodo, que sería voltaje base. Repito, así, voltaje base es el potencial de los 0.7 más los 2.4 volts. ¿Sí? ¿Qué elemento me falta? Pues me falta la corriente de base. Y para ello ya tengo también la beta. Entonces, IB sabemos que es equivalente a IC sobre beta. Entonces, ya de acuerdo a eso, ya podemos calcular la corriente de base aquí. Corriente de base. Y obviamente, pues por ley de Ohm, podemos sacar resistencia de base. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, la explicación de cómo hace este ejercicio? Quedó bien. Excelente. Vamos con otro. Vamos a tratar de incrementarle el nivel a estos circuitos, ¿sí? Para que en el momento que entremos prácticamente a diseño sea bastante fácil. Y no, Marisela, no tiene caso en vayan. Vámonos por eso quiero irme a ejercicios mucho más, que tengan ese pequeño grado de complejidad para que
lo analicen ustedes. Entonces, ya si no queda, pues lo analizamos todos juntos, ¿sí? Bueno, y por eso le vamos subiendo el nivel, pues, dicho de otra manera, le estamos subiendo el nivel para que ustedes aterricen todo lo que ya vimos, ¿vale? Vamos con el 4.116, que es este circuito, ¿va? Vamos con este. ¿Qué información? ¿Cómo empezamos a ver qué es lo que nos proporciona el circuito? Para empezar, repito, hay que ver los potenciales. Aquí ya se me presenta alimentación, se me presenta voltaje colector. Emisor no se me presenta en este caso, ¿sí? Tampoco tengo la beta, si se dan cuenta. No tengo beta aquí. Lo que sí tengo es la resistencia que existe en base. Y esto, si no me equivoco, para poder calcular esto, están trabajando bajo la condición de estabilidad de este libro. ¿Sí? Acuérdense que la condición de estabilidad del Boyle-Stat nos dice que R2 es menor o igual a 0.1 ¿de quién? De beta por resistencia de emisor, ¿va? Cosa que para mí queda corto esta condición de estabilidad, por eso es que de los apuntes que yo les pasé y que también vamos a usar para diseño, yo lo considero como resistencia Thevenin, o sea, resistencia W, sí, o resistencia Thevenin, resistencia TH, ¿va? Entonces, hago la aclaración para que no se me confunda. Entonces, ¿cómo hacemos este análisis? ¿Cómo creen que podríamos hacer este análisis? Pregunto para todos. ¿Por dónde empezamos? Ok, hice, aquí Joshua nos comparte que hice se puede. A ver, explícanos cómo se puede hice para ti. Efectivamente, así es. Sí. ¿Sí ven todos el cómo? Ok, efectivamente. Entonces, de la información que tenemos, ok, tenemos prácticamente, repito, voltaje colector, voltaje alimentación, y mediante eso hacemos diferencia de potencial y conocemos prácticamente la corriente colector. Y con ello, al final de cuentas, podemos conocer también el potencial que existe aquí en este elemento. ¿Sí? Ok, 1.27 miliamperios. Es aquí lo que nos comparte Marisela. Sí, chequenlo por favor, todos. Repito, sería 18 menos 12 sobre 4.7 kilo ohms. Ese sería el cálculo de nuestra IC. Ok, bueno, esta configuración ustedes la van a encontrar en algunos libros como la polarización independiente de beta. Así la van a encontrar ustedes. A esta que se le conoce como divisor de voltaje, emisor común. Repito, emisor común porque viene aquí la señal de entrada, adaptada, acoplada con un capacitor. Esta, repito, es la configuración de divisor de voltaje, emisor común. Entonces,
Esta configuración en muchas ocasiones se le va a denominar como la configuración independiente de la beta. ¿Por qué es independiente de la beta? Por el hecho de que, indiferentemente de cómo cambie, varíe aquí, yo estoy tratando, asegurando de que este voltaje de base se va a mantener fijo, de tal forma que al mantener fijo voltaje base, yo puedo hacer de que este potencial se mantenga fijo. Obviamente con una corriente en colector determinada. Dentro de mi experiencia, le podría decir, sí, es cierto, es independiente de la beta. Sin embargo, sí, hay que verificar precisamente con qué beta trabajar para poder determinar qué ganancias en corriente y voltaje requieren, sí, para poder tener una carga a una potencia considerada. Entonces, sí, podría decirles que sí depende hasta cierto grado de la beta, sobre todo cuando se polariza en AC. Bueno, entonces vamos a seguir retomando ese ejercicio y tenemos que IC es equivalente a 1.27 miliamperios, por lo tanto ya tengo la resistencia de colector, de emisor. Puedo saber el voltaje del potencial de emisor también aquí. De acuerdo a eso, pues ya puedo saber vaya, el potencial que tiene el colector emisor. De acuerdo a eso, si ya sé el potencial de emisor más los puntos 7, ya puedo conocer de manera indirecta, sí, mejor dicho, directa, mediante cálculos y aproximación, repito, porque es una aproximación, el voltaje que existe en base. Entonces, sigan por favor con el ejercicio para saber qué corriente, sí, existe en base y cómo calcular R1. Digo, aquí ya podemos calcular R1 sin conocer la corriente de base, como se habrán dado cuenta. A ver, chéquenlo por favor. Y bien, ¿cómo van? Ya se dieron cuenta de que puede ser independiente de la beta esta configuración. Mejor dicho, que podemos hacer los cálculos indiferente de la beta. La corriente de R1 y 5.6 es la misma. No, no es la misma, pero tú puedes considerar una aproximación. Recuerden, para que yo asegure la máxima estabilidad, yo debo considerar que aquí, y eso se lo pasé en las diapositivas, espero que lo hayan visto, que la corriente de base que fluctúa acá, máximo, como máximo, es el 10%, ¿sí? El 10%, y eso está implícito también en ese libro, de lo que fluctúa en esta red.
Por lo tanto, aquí pasa a 0.9, ¿sí? De la corriente. 0.9 de la corriente, ¿sí? Aquí se va el 0.9 de la corriente, por supuesto, también. Y más el 0.1, o sea, veámoslo de esa manera, que se desplaza en IB, ¿sí? Entonces, para casos prácticos, para este caso, calcúlenlo, ¿sí? Considerando que es la misma corriente, para ver si está estable este circuito. O sea, va a dar mínimo 3 resultados diferentes, ¿eh? Ahorita vamos a ver cuál es el mejor. Aplicando todo lo que es ley de mallas y nodos de lo que ya saben. Bien, ¿cómo van? ¿No se te ocurre qué, Joshua? ¿Cómo? ¿Cómo la solución? ¿Ven los demás? Repito, estamos trabajando con mínimo debe haber una respuesta para cómo resolverlo, ¿eh? Hay como 3 soluciones aproximadas, dependiendo, por supuesto, de las características que estás usando. Por eso requiero saber cuál están usando, ¿sí? En primera, para que yo sepa qué tanto ingenio tienen en usar sus ecuaciones y analizar sus mallas. Bien, vamos a darle seguimiento. ¿Cómo van? ¿Ya tienen algún resultado al menos? IB 315 microamperios, ok, te fuiste con cálculo de IB, ok. Los demás, ¿cómo se fueron? ¿Cómo lo analizaron? R1, 39.6 kilos. A ver, ¿quién coincide con Cristian? ¿O quién coincide con Joshua?
¿Nadie? ¿Cómo van, jóvenes? Ah, Alexandra nos daba otro cálculo cercano, ok. Va, me parece bien. Bien, vamos a ver la primera aproximación. Hemos dicho que eso es independiente de beta. Repito, aclaro, es una aproximación. Ya tenemos la corriente y colector, que es 1.27 miliamperios, ¿no? Algo así. Entonces, yo puedo conocer cuál es el potencial de voltaje de emisor. En este caso, pues es bastante visible cómo calcularlo, ¿no? 1.2 kilos por 1.27 miliamperios. ¿Ya? ¿Qué potencial nos da voltaje de emisor? A ver, si alguien me ayuda, por favor, en lo que saco mi calculadora. 15.24 volts, no es posible. Voltaje de emisor por 1200, 1.52 volts. Ajá, ok. 1.52 volts. Ok, vale. Ese es lo que hay en emisor. Repito, primer aproximación. Por lo tanto, yo puedo conocer aquí por ley de mallas y nodos cuál es el potencial que existe en voltaje base aquí. Bueno, pues 1.57 más los 0.7, ¿sí? Más los 0.7. Por lo tanto, ¿cuánto sería? 1.22 volts, ¿no? Aproximado. Entonces, yo podría decir que aquí en voltaje de base habría aproximadamente, ¿cuánto? 2.22 volts. 2.22 volts. A partir de eso, yo puedo determinar, por lo tanto, qué corriente fluctúa acá por ley de Ohm. 2.22 sobre los 5.6 kilos. Y me dice esto que es aproximadamente 397 miliamperios la corriente que fluctúa en el divisor. Aclaro, la corriente que fluctúa en este divisor, yo puedo decir que es aproximado a 397 microamperios. 397 microamperios es lo que hay aquí. Yo puedo irme con aproximación, repito, pero no es lo más deseable. Para calcular R1, ¿cómo lo haría? Bueno, 18 menos 2.22 sobre la corriente que pasa en este elemento. Repito, esta corriente, si el transistor no estuviera, sería la misma de R1 con R2. Sería la misma. Sin embargo, el transistor consume potencia de este divisor. Y eso implica que máximo, ¿sí?, debe pasar el 10% de lo que fluctúa en esta red de divisor por lo que es base. ¿De qué es una aproximación? Sí, es una aproximación. Entonces, ¿cuánto daría con la primera aproximación R1? Primera aproximación. ¿Cuánto sería? 18 menos 2.22 sobre 397 microamperios. ¿Cuánto es esto? 39.7 kilos. Ok. 39.7 kilos. Ok. Esa sería la primera aproximación. ¿De que esté bien? No, pero es una aproximación, repito. ¿Vale?
Con eso ya podemos tener una idea. ¿Cómo sé que esté bien o que esté mal? Bueno, pues yo lo que haría es determinar la resistencia Thevenin en este caso, ¿sí? La resistencia Thevenin para saber si está bien lo que estoy considerando, que dijimos que es equivalente al paralelo R1 con R2. El libro nos da algunas sugerencias, vaya, no están mal, pero desde mi punto de vista, sí, me falta ese detalle. Que esto, a final de cuentas, decimos que es menor o igual a 0.1, ¿sí? Lo que es beta por la resistencia de emisor. Haciendo esto, verificando esto, yo puedo determinar si está bien esa aproximación que estoy usando, ¿sí? ¿Qué tan cercana está? Si me alejo o me acerco, bueno, pues ya lo que hago, simplemente, pues aproximarme a esto, ¿no? Mejor dicho, a este valor. Bueno, la otra aproximación, por si no se les hubiese ocurrido esto, es que yo considere que aquí debe pasar el 10% aproximado. ¿Cómo es eso? Bueno, pues regla de 3, 397 microamperios es el 90%, entonces necesito calcular el 10% restante, ¿vale? Para que yo pueda decir, bueno, ¿cuál es la corriente que pasa aquí en ese divisor? La corriente que pasa en ese divisor, aquí, o en R1, sí, la corriente, repito, que pasa en R1 es ligeramente mayor que la corriente que fluctúa en la resistencia 2. ¿Dónde se va a hacer esto? A la corriente de base. Aquí es donde se va el resto de corriente, ¿sí? Que fluía en IR1. Bien, bajo esa consideración, que al fin de cuentas es muy cercana a esta, repito, ¿cuánto nos estaría dando la resistencia 1? ¿Cuánto creen que nos estaría dando? 25.7, 35.8 kilos. Ok, bueno, Abigail y Alexandra se aproximan. A los demás, ¿cómo les da? Si les da cercano a lo que les da Abigail y Alexandra. 35.8. Ok, bien. Sí, efectivamente, muy cercano a ello. Les voy a mostrar el circuito, cómo queda. Para eso me voy a ir a esta parte del libro, que es muy cercano a lo que ustedes calcularon. ¿Dónde lo vi?
Si no me equivoco, es esto de acá. Ahí está. Es esta. Vean, diseño un circuito estabilizado por ganancia de corriente independientemente de beta. Ok. Mismo procedimiento, mismo procedimiento. Sí. Y aquí lo que nos propone esto, que es bastante cercano, vean, que nos considera que R2, sí, el libro trabaja mediante esta condición de estabilidad, ¿no? Que es el 10% de beta RE, ¿vale? Lo que es voltaje de base, es de acuerdo al divisor nada más. Vean que solamente lo contempla en base al divisor. Sí, está bien. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, tenemos de que hace planteamiento de que en base al divisor y en base a la condición R2, despejamos prácticamente R1. Es todo. Háganlo de esta manera. Despejen R1 nada más en este caso. Que sería, al final de cuentas, voltaje de alimentación entre voltaje de base, Thevenin. Bueno, aquí voltaje de base. Sí, no es voltaje Thevenin. Voltaje base por R2 menos R2, ¿no? ¿Cuánto les da? Esto es R1. ¿Cuánto les da con respecto a la propuesta que nos proporciona el libro, que es con respecto a R2 nada más, en la condición de estabilidad? Tenemos el voltaje de base, que es de 2.22, voltaje de alimentación 5.18, R2 ya lo conocemos. $39.8. Es lo que nos da, es lo que te da Abigail, de acuerdo a esta fórmula. ¿Sí? Ok, Magali, gracias. Vean que se aproxima,
de acuerdo a lo que hicimos con la primera condición, ¿no? Que era 39.7, que de acuerdo a lo que me propusieron hace un momento. Ahora, váyanse de acuerdo a la condición de estabilidad que les recomendé, que es resistencia Thevenin, ¿sí? Resistencia Thevenin, aclaro, que debe ser menor, bueno, igual, menor a 0.1 de beta. ¿Tienen a mano las ecuaciones que les pasé? Estamos comparando, claro. Estamos comparando para que vean cómo resolver ese tipo de ejercicio. Yo estoy seguro que cuando lleguemos a análisis, a diseño, mejor dicho, de clase A, y va a ser muy fácil que ustedes comprendan y visualicen esta parte. Vean que si ustedes lo hacen mediante esta condición, se va a aproximar bastante a la segunda condición que antepusimos, que era el 10%, el cual me dijeron ustedes que ese era el 39.7, la primera condición, la segunda condición, sí, que es de 35.8, ¿no? 35.7, ¿no? 7, 8 kilos. Esto fue considerando el 10%, ¿vale? Entonces, hagan esta prueba, pero con resistencia Thevenin de 0.1 beta veces RE. Joshua, ¿con qué beta? Qué buena pregunta. ¿Con qué método trabajamos aquí? Pues no, no hay con qué beta. Vean, si nos vamos con una aproximación a la segunda que les comenté, en donde sí está implícito el 10% de la corriente que les estoy proponiendo, a fin de cuentas llegamos a esas ecuaciones. ¿Sí? El problema de aquí es que no tenemos voltaje Thevenin. Voltaje Thevenin, aclaro, que es voltaje BB, es diferente, muy diferente de lo que es voltaje de base. Y aprovecho este ejercicio para hacer énfasis de que esto y esto no son lo mismo.
¿Cuál es la diferencia de que nosotros estamos agregando este término para el voltaje Thevenin? ¿Sí estoy en en las diapositivas? Sí. Vean que aquí este término es el que se le está agregando para voltaje Thevenin, VW, que es muy diferente a voltaje de base. Vean que lo que tenemos nosotros como voltaje de base solamente es este término de aquí. Ese es nuestro voltaje de base. Este es el único voltaje de base que está considerando el libro o la primera condición, bueno, bajo la primera condición de aproximación. Entonces, vean que hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al agregar el 10%? Bueno, a determinar por medio de regla de 3. Bueno, pues estamos agregando este término adicional, ¿sí? Este término adicional es el que estamos anexando nosotros de manera indirecta. No tenemos cómo calcular la beta, no hay, porque dijimos que es independientemente de la beta esto. No podemos. Entonces, ¿cuál es la manera que yo aconsejo? Bueno, pues simplemente vámonos con el 10% de lo que es la corriente del divisor en esos ejercicios. Ya cuando tengas eso, ahora sí, compruébenme ustedes con respecto a la resistencia Thevenin para ver si es aproximado al 10% de lo que es beta RE. ¿Y cómo sé cuál es la corriente de base? Pues es la corriente del 10% que estás agregando dentro del divisor. Esa sería la corriente aproximada. Sacas R1 de 3.5 kilos. ¿Bajo qué consideraciones, Joshua? No te puede dar muy pequeño. Ok, pero ¿cuál es tu beta? ¿Cuál es tu IB, pues? Bueno, pregunto, ¿de cuánto fue el 10% de la corriente del divisor que les dio a todos? 44 micros. ¿Eso les dio a a los demás? Ok, bueno. Y con respecto a eso, ¿qué beta les está proporcionando? 44 micros y tienen una IB de 1.27 milis. Una beta de 29, 28, 29. Ok. Es muy pequeña la beta, pero bueno. Ah, claro, es una aproximación. Entonces, con esa beta de 29 por punto 1 por la resistencia de emisor, ¿de cuánto es la resistencia Thevenin que se está proponiendo el circuito? Ah, ok. Ah, de 3.5 kilos. Ah, ok. Perfecto. Ah, pero no es igual a R1, Joshua. Esa es tu resistencia Thevenin. No, esa es resistencia Thevenin. Sí. A ver,
regreso a la presentación. Es esta resistencia que estás calculando. Mira, sí, es esta resistencia que estás calculando, resistencia Thevenin. Repito, estamos trabajando con aproximación, con una segunda aproximación del 10%. Resistencia Thevenin, sí, que debe ser menor o igual a 0.1 de beta RE, perdón. Y esa resistencia Thevenin es esta de aquí. Voltaje Thevenin debe ser esta de aquí. Vean que nos dice que es la misma, ¿sí? Es la misma que nos dice que es voltaje de base. Vean que aquí nos dice que es la misma voltaje de base. Sin embargo, al hacer esto, con respecto a esto, hay ¿Cómo se diferencia. propone armar la estructura Hay de una una ligera cámara de cría diferencia. de madera? En primer lugar, tenemos que considerar los Por eso es que materiales. no quiero que se me Para el confunda, armado ¿vale? de la cámara de cría de madera se necesitan madera, clavos y martillo. Voltaje Es Thevenin, importante que las maderas estén repito, listas para encastarse y voltaje formar la cámara. W. Veamos ahora brevemente los pasos para armar la estructura de la cámara de Esto es cría. una Recordemos aproximación, que cada colmena estándar consta esto, de piso, techo y alzas que pero contienen con el cuadros o marcos. transistor ya La primera colocado, alza es la que llamamos cámara voltaje de cría, y Thevenin así lo organiza la es colonia. El incluirle resto el son alzas potencial que melarias, está también conocidas generando como la media alza. resistencia del Una vez divisor realizado el encastre, es en conveniente asegurarlo paralelo con clavos. R1 y Esto le dará R2 mayor contención y rigidez a la más cámara. voltaje de base. Este es voltaje de base, ¿sí? Y este es voltaje de la resistencia Thevenin. Se los comento porque esa es la causa principal por el cual sus circuitos no quedan bien como divisor de voltaje. Y esa fue la causa principal por la cual me rompí la cabeza también un tiempo. Por eso se los comento y hago énfasis en esto. ¿Sí? Ese es voltaje Thevenin junto con todo esto. Ya, si de acuerdo a esto, ya podemos nosotros hacer esta aproximación. ¿Sí? Que viene a partir también de esto. Esa es la condición de estabilidad, pues. ¿Vale? Bueno, ante esto, sí. Ahora sí, ¿de cuánto les dio la resistencia 1? Resistencia Thevenin, Joshua nos comparte que da 3.5 kilos. La resistencia Thevenin. Aquí están al revés, ¿eh? R1 dice que es la de arriba. R1 sería prácticamente esta de aquí, la que necesitan calcular ustedes. Del ejercicio, este sería su R1. Bien, ¿cuánto les da con respecto a esa aproximación? Tómalo así, Joshua. Para efectos prácticos, sí. Por eso, repito, ese voltaje de base, que es este de aquí, que es el mismo de aquí, aparentemente es el mismo voltaje Thevenin. Pero existe una diferencia de que en voltaje Thevenin, el que ustedes sacaron solamente fue este término de acá. Ya en la práctica, en la vida real, este voltaje Thevenin es voltaje de base más voltaje del divisor en paralelo, visto en AC.
Pues tómalo por mientras así, voltaje de base como tu voltaje Thevenin. De todos modos, ya tuvimos la aproximación ahí, pues. Y no es mucho ese potencial, vaya. Si ustedes lo calculan, prácticamente les va a dar un potencial de 0.5 volts, 0.3 volts, exagerado hasta 1 volt, vaya. Y eso cuando estamos hablando de potencia. Entonces, no incrementa mucho. ¿Cuánto les da? A mí, considerando, repito, voltaje BB como 2.22 volts, ¿sí? Dado que no tengo el cálculo exacto aquí, me dice que la resistencia 1 debería ser de 28.37 kilos, aproximadamente 29 kilo ohms. Ah, efectivamente, sí. Nos dice esto que debe ser de 28.3 kilos. Bueno, esos serían los valores mínimos en resistencia 1 con los cuales debería de trabajar este sistema para que funcione bien. Entonces, ¿cuál es el que yo le pediré? O ya sea que me hagan cualquiera de las tres aproximaciones, solo requieren ahí especificarme bajo qué condiciones están calculando, ¿sí? Esa es la tercera condición y bajo esto, vean que nos dio 28.3 kilos, porque estamos incluyendo el 10% de manera directa, en la indirecta, y asumiendo que la corriente de base es el 10%, es lo máximo que puede fluir, ¿va? Lo máximo que puede fluir del divisor. Ante eso, y ante esa suposición, tenemos que la resistencia 1 es de 28.3 kilos. ¿Sí? Si solamente contemplamos la resistencia, el 10%, nada más, repito, y eso por regla de 3, el cálculo dio de 35.7 kilo ohms. Sí, voy a ponerlo aquí. Primera condición, sí, que dio los 39.7, ¿no? Punto 7, punto 7.8 kilos. La segunda, por media regla de 3 del 10%, dio los 35 kilos. 35 y fracción de kilos. Y bajo la tercera condición, gracias, 25.7 kilos. Bajo la tercera condición, pues tenemos que es de 28.3 kilos. Entonces, ¿cuál estarían ustedes optando de una manera más práctica? Esta de aquí. Con esta de aquí. Y si ven que aún así no funciona, pues ya saben cómo sacar el mínimo. La mínima resistencia, es decir, para que fluya la máxima corriente en divisor, en base. ¿Quedó claro esa parte de este ejercicio? Digo, le estoy dando las tres aproximaciones para las cuales ustedes en algún momento cuando vayan a hacer un amplificador con esta configuración, sepan cuál escoger. De antemano, yo les comento, mediante la primera aproximación que maneje el libro, esta es complicado de que funcione la primera. Es complicado porque en el cálculo no estamos contemplando de manera directa este factor. No se está contemplando para nada.
Entonces, es una ligera pérdida aquí de voltaje. Es más, calcúlenlo, ¿cuánto daba la IB? La IB me comentaban que dio de 44 micros, ¿no? Esto hice sobre beta es 44 micros. Por 3500, cuánto da ese voltaje del divisor? Hasta lo voy a hacer. Por 3500, que da un potencial de 0.15 volts. ¿Sí? 0.15 volts. Para que vean, un potencial de 0.15 volts nos está afectando para que exista una diferencia prácticamente de 10 kilos entre el primer y, y el tercer valor. Sin embargo, esos 0.15 volts sí son importantes en el circuito. Hasta aquí se quedó claro esta parte del procedimiento de este ejercicio. Digo, aproveché ese ejercicio para que vean las aproximaciones. ¿Sí? Para que vean las aproximaciones. El segundo, Magali, lo sacamos contemplando de que por el divisor, me voy al circuito, permíteme. Bueno, aprovecho este para ejemplificarlo. Vamos a hacer las cosas como son. Ahí está. Perdón. Bajo la segunda, contemplamos de que aquí esta ID, si no estuviese el transistor, esta corriente divisor, la corriente que fluye en R1 sería la misma que fluye en esta. Si este no estuviera. Ahora, colocando el transistor, la corriente que fluctúa en base va a salir del divisor de tensión, de este divisor de tensión. Por lo tanto, por ley de nodos, yo puedo decir que la corriente de la resistencia 1, ¿sí?, es igual a la corriente que fluye en base más la corriente que fluye en R2. Esa es la ecuación que me determina la corriente en este nodo. Así. Ahora, para que yo sepa mi condición de estabilidad, el 10% a lo mucho de lo que fluye en base es de lo que le voy a quitar a esta corriente el divisor. Es decir, máximo, como máximo, repito, debe representar el 10%, ¿sí?, de esta corriente total. Por lo tanto, R2 se debe quedar con el 90%. Máximo, no más. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, que aquí no llega ni al 10%, llega prácticamente entre un 4% y un 7-8% aproximado. ¿Sí? Entonces, pero requerimos trabajar bajo condiciones de estabilidad, es decir, para estar evitando variaciones. Entonces, dentro de mi experiencia, lo que les puedo comentar, ¿cómo lo sacamos? Bueno, ya sabemos este voltaje de base. Dado que está implícito ese factor de estabilidad, pues entonces yo debo calcular que aquí, la corriente que fluctúa aquí es el 90%, ¿sí? Y como ya sé cuál es, entonces ya puedo sacar por regla de 3
el 10% adicional. Por lo tanto, la corriente IR2, ¿sí? IR1, perdón, IR1 va a ser equivalente a decir, bueno, al 10% de lo que pasa en base más el 90% de lo que fluye en IR2. Bajo eso, ya puedo decir, bueno, que esta IR2, ¿sí? Este IR2, perdón, va a ser mucho mayor que la que fluctúa en IR1, perdón, IR1 es mayor la que fluctúa en IR2, ¿va? Esa es la condición, ¿sí? Más práctica que he encontrado para que puedan ustedes tener esa estabilidad en su circuito. Digo, dentro de esto está inmerso, ¿sí? La condición de estabilidad de la resistencia Thevenin, ¿sí? Que la resistencia Thevenin debe ser, o sea, yo trabajo siempre con esta condición, ¿eh? Siempre. 0.1 de beta RE. O sea, aquí está implícito esto. Esto aquí está implícito, cosa que ya hicimos con valores aproximados, por supuesto, ¿sí? Con resistencia Thevenin, que nos dio de 28 y tanto, ¿no? Kilos, 28.3 kilos. Entonces, pero si ya no, nos vamos con respecto a la última condición, a la tercera, vaya, son condiciones extremas, vaya, que estamos considerando nosotros ya el 10% y que IB, aclaro, y que estamos proponiendo de que IB, al final de cuentas, el 10%, cosa que nos estamos yendo al extremo, repito. Eso es un extremo, vaya. Entonces, ni una ni otra. Entonces, por eso vamos a considerar para cuestiones prácticas el 10% aquí. Punto. ¿Vale? Ya si ven que su circuito no queda, pues ahora sí que lo que tendrían que hacer es disminuir esa resistencia, esta de aquí, esta de aquí, siempre y cuando conservando de que este voltaje Thevenin, si este voltaje de base, sea el adecuado, contemplando toda esta red, más la resistencia Thevenin, si la resistencia W, por IC, perdón, por IB. Acuérdense que IB es igual a la equivalencia de IC sobre beta. Ese fue el término que vimos en las diapositivas que les presenté. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Espero no haberles revuelto, jóvenes, con esto. Pero sí es importante que sepan ese detallito. Sí, es un detalle, vaya, que considero que deben conocer. ¿Quedó claro o alguien se me quedó? ¿Sí quedó claro? Ok, bueno, excelente. ¿Cuántas formas hubo para sacar R1? 3, Joshua. Hubieron 3. La de Boylestad, que dice que R2 es menor a 0.1, sí, beta R. La 2, que es esta aproximación. Y la 3, asumiendo de que este 10% es mi IB máxima. Y con respecto a eso, sacas tu beta. Ya de acuerdo a esa beta, pues ya sabes cuál debe ser la resistencia Thevenin. Y de ahí, pues ya deduces cuál es la resistencia R1 del divisor. ¿Va? Son las 3 que vivimos, ¿eh? Digo, la última es la más extrema, ¿eh? Porque aquí ve, no pasa máximo el 10%, es decir, esa es la condición máxima, no más. Lo que realmente pasa ahí, repito, está entre el más o menos 2% hasta el
5 o 7%, si no me equivoco. Y es en condiciones extremas. Sí, pero esta condición se nos tiene dado para un punto máximo de estabilidad. ¿Sí? Es decir, que aunque y eso se debe porque aún con temperatura tenemos aquí variaciones en voltaje de base emisor. Entonces, este elemento varía también con la temperatura y con respecto a la corriente. Si nosotros tenemos una diferencia de corriente aquí, obviamente quien tiene que resentirlo es este elemento. Pero lo que hacemos al momento de mantenernos fijos con con este voltaje de aquí, Thevenin, es mantener de que este no se mueva de su punto Q, de su punto de operación. Ese es lo que se pretende con este divisor. Que ni por un motivo ni por otro se mueva, ¿sí? Esta configuración, este punto de operación, este punto Q. En la realidad se termina moviendo, pues, por algunas circunstancias como temperatura. Estamos hablando de que si trabajan con transistores de potencia, pues tienen temperaturas cercanas hasta los 70, 80 grados. Entonces, hay que usar disipadores de calor, de temperatura, para que pueda mantenerse eso. Por ejemplo, los transistores de audio, no sé si alguien nos ha visto, claro, ya vienen encapsulados, ¿no? Ya prácticamente optimizados en circuitos integrados. El disipador de audio, pues prácticamente viene siendo toda una placa de aluminio, una placota más o menos como de 30 por 20 por 10 centímetros, ¿no? Bueno, dependiendo de qué tanta potencia consuma, disipe, con su respectivo ventilador. Por eso es que es sumamente importante esta configuración, y esta configuración se usa en cualquier de las tres configuraciones en AC, ya sea emisor común, base común y colector común. En cualquiera de esas van a ver ustedes esta configuración como divisor de tensión. ¿Va? ¿Quedó claro para todos? ¿Sí? Ok, excelente. Bueno, jóvenes. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. No hemos visto